Estamos esperando que se vuelva a conectar la gente. Ahí se empezaron a conectar. Tuvimos algunos problemas técnicos. Vamos a esperar ahora que la gente de Teatro Casero nos mande la solicitud. A ver si finalmente logramos conectarnos. Alicia, desde General Pico, La Pampa, se conectó. La Alicia, ¿cómo va? Bueno, les decía, tuvimos que volver a empezar porque tuvimos ahí alguna cuestión técnica. Se sigue conectando gente. Seguimos en la fase 3. La flexibilización de la cuarentena por ahora fue menos de la que pensábamos. Mientras tanto, acá me pasa, el secretario preguntó si en Cava ya hay protocolos. En este momento justamente lo que se está haciendo es un trabajo para poder generar un protocolo en común para poder volver a las actividades lo más rápido que se pueda. Hay un frente de artistas y asociaciones y organizaciones que estamos trabajando en reuniones que se llevan a cabo a través de plataformas virtuales, y justamente estamos en esa para crear protocolos para el regreso a las salas. Así que bueno, haciendo todo lo posible y discutiendo para poder generar los protocolos, y apareció Darío Levín. Hola. Hola Martín Marcú. Ay, ahí estamos. Y bueno, ¿viste cómo son las conexiones hoy en día? Habíamos Está hecho todo toda una saturado. presentación. Habíamos hecho toda una presentación re linda. Yo había hecho toda una intro hablando de Teatro Casero, de el trabajo que hacen en la comarca andina, hablando maravillas de vos, y nada, se cortó. Tuvimos que volver a Pero yo empezar. escuché todo eso, Ah, estaba hermoso. Lo que no qué nos bueno, qué podíamos bueno. era conectar. ¿Cómo? Lo que no podíamos era conectarnos, porque bueno, se ve que acá la banda es menos ancha, más frágil, y bueno, a veces cuesta, pero bueno, también es la hora, ¿viste? Esta hora la gente está encerrada en Mm, su casa y está encerrada todo el día, pero a esta hora le dan más a ver películas y esas cosas. Así que bueno, se satura más claro. todavía. Es verdad, está toda la gente ahí agazapada para usar Wi-Fi, entonces por ahí pueden pasar estas cosas. Recién dijiste, la gente está encerrada en su casa, acaba de hablar el presidente, y en las provincias tienen otro margen de flexibilización. En principio, preguntarte algo que ya te lo deben haber preguntado y de lo cual hablamos todo el tiempo, pero es cómo en lo personal a vos te pegó esta pandemia inesperada. Y sí, pega. Obviamente que lo que más extraño son los lugares donde más atacó la pandemia en nuestra actividad, que es el ensayo y la función. O sea, el encuentro, la reunión, la posibilidad de estar con otros para hacer lo que hacemos, y eso por un lado, pero por otro también la paso bien en el encierro, en esta cuarentena obligada, porque me posibilitó y me posibilita otras acciones que antes por una cuestión de tiempo no podía realizar, y entonces estoy aprovechando bastante, como es la lectura, la escritura, ver películas, aunque eso menos, porque la conexión, como te decía acá, es muy débil, entonces no se puede bajar
con todas las películas que me gustaría bajar o ver en online las películas que quisiera ver. Eh, en lo personal, Tenemos ahí como momentos en donde se corta la comunicación. ¿Ahí me estás escuchando? ahí te escucho perfectamente. Bien, ahí volvimos, qué bueno. Eh, Decía que para la gente que, bueno, se está contactando, pero también para la gente que va a ver esto después, viste que tiene, esta práctica está buenísima porque vos podés ver el video una vez que se produjo la charla, el vivo, así que esto queda almacenado y la idea es que sume reproducciones. Para la gente que no conoce lo que hace Teatro Casero, que nos cuentes un poco cuándo llegás a la comarca andina, cómo nace la idea de crear un espacio de investigación y producción, y cómo fueron las primeras experiencias con el público del territorio. Bueno, yo me vine para acá junto con mi compañero hace más de 6 años. Mi idea, además de vivir en un lugar más tranquilo, rodeado de una calidad de vida mejor que en la que se tiene en la ciudad, con esa, por lo menos con esa inquietud, también vine porque quería cambiar las condiciones de producción de hacer teatro, eh, porque me sentía que me empezaba a repetir en Buenos Aires y que las condiciones me limitaban un poco. Y porque necesitaba un movimiento importante para cambiar un poco mi manera de hacer teatro. Fue medio azaroso llegar a la comarca, un poco se lo debo agradecer a Maite Aranzábal, que es una referente del teatro rionegrino, que si está ahí presente le mando un beso grande a Maite, que es también dramaturga, como vos, directora, actriz. Eh, Ella me encomendó una dirección, me llamó para que dirija un espectáculo de clown acá en la comarca andina. Entonces vinimos y a partir de eso decidimos quedarnos acá por, para probar en principio, ¿no? Y después la idea de permanecer viviendo en la comarca implicó para mí crear una compañía, porque si no, no iba a resistir, no me iba a poder contentar solo con una vida eh, que yo buscaba, que era la tranquilidad, ¿no? La naturaleza, estar cerca de la naturaleza. Necesitaba seguir haciendo mi actividad. Y a raíz de eso, formo con gente que fui conociendo acá en la comarca un grupo que llamamos Teatro Casero, porque la primera obra que se hizo se realizó adentro de nuestra casa. Eh, y eso partió un poco de entender eh, la, las particularidades con las que yo me encontraba acá, ¿no? Y me dejaba un poco modificar por ellas. Para mí era importante seguir haciendo teatro y seguir haciendo teatro a partir de lo que me encontraba, no querer reproducir o emular las mismas condiciones que había en Buenos Aires. Me encontré con que no tenía una sala de teatro, que ahora sí la tenemos, si no me equivoco es la primer sala independiente o la única independiente que hay. Hay centros culturales, quiero aclararlo porque a veces se me malinterpreta, o sea, existe el Centro Cultural Galeano, que está hace décadas acá en la comarca, hace unos años también está la Casa del Bicentenario, que coordina el municipio de la ciudad del Bolsón, pero una sala que se dedique exclusivamente al teatro y gestionada por un grupo, por un colectivo, que en este caso es el Teatro Castero, no existe, es la primera sala.
Eh, pero antes de tener ese espacio, como no lo teníamos, decidimos hacer el primer espectáculo adentro de nuestra casa. Es más, no pedimos ni subsidio, todos los requisitos y las modalidades que yo traía de la ciudad las traté inmediatamente de desactivar, por lo menos al principio, para, para producir otras poéticas, básicamente. No Bien. sé si eso ¿Y qué responde. pasa? Sí, por supuesto, ampliamente. Y en Podría seguir este, hablando mucho tiempo. sí, sí, es porque además, viste que toda génesis, acá tengo yo mi vino, te lleva como a la imagen fundacional, como al mito, cómo se crean las cosas y después cómo eso se va expandiendo. ¿Qué pasó cuando el público de Lago Puelo y alrededores se empieza a enterar de la existencia de teatro casero? ¿Cómo empieza a reaccionar a las producciones? ¿Cómo es esa relación que se empieza a gestar? ¿Y qué diferencia encontrás vos inmediatamente con los públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era el lugar donde vos antes hacías teatro? Bueno, se fue gestando como toda relación de a poco, fue creciendo, fue madurando, la gente agradece muchísimo acá al teatro. Yo me acuerdo una frase de un maestro, no me acuerdo de cuál maestro de los que tuve, decía que en en la capital o en la ciudad grande el teatro es como el postre y en las provincias es la comida, ¿no? Como que la gente lo necesita mucho más el teatro. Eh, Acá la gente lo agradece mucho y una de las cosas que más nos llama la atención eh, es que la gente vuelve a ver los espectáculos varias veces y que vuelve y trae familiares que por ahí están de paso, de visita, o trae amigos y no tienen inconveniente en volver a ver las producciones. Eh, Seguramente porque les gustó, pero no es solamente eso, no me la creo, o sea, también es porque no hay muchas otras más, no hay muchas ofertas más, y también es porque me parece que hay algo de la completud de teatro casero, de la totalidad de venir al teatro acá, que invita a volver a hacerlo, ¿no? No solamente el espectáculo en sí mismo, sino llegar hasta el lugar, porque para los que no saben, el espacio está emplazado no en el casco del pueblo, sino en una zona semirural. También hay que entender que la comarca andina es un conjunto de pueblos que comparten dos provincias, la de Río Negro y la Exacto. de Chubut, y que el núcleo de la comarca sería El Bolsón, Lago Puelo, donde está nuestro espacio, y El Hoyo. Entonces la gente se tiene que trasladar para ir al teatro. Esto también pasa en la ciudad. Lo que pasa que acá eso implica que por ahí tenés que llegar a un lugar donde tenés que ir por un callejón que está oscuro. Entonces empieza a crearse como una especie de folclore. eh, y entonces hay que ayudarlos a estacionar cuando llegan, porque no es tan fácil como en una calle de la ciudad. Eh, a ver, ahora, recién hace poco, tenemos una luz en el callejón, antes no había, entonces estábamos nosotros, e incluso todavía seguimos estando en el callejón para ayudarlos a estacionar. O sea, empieza a crearse toda una dinámica de recibimiento que para mí ahí ya empieza el teatro. No es que empieza Claro. cuando se apagan las luces. Sí, sí, La gente tiene tal que cual. empezar para venir al teatro y como somos una sala chica con capacidad reducida, hemos implementado desde el inicio la metodología de reservas. Entonces ya desde la semana anterior a la función, la gente ya entra en relación muy personalizada con la compañía, con nosotros. Entonces hay que mandarle las indicaciones, el mapa para que puedan Mm, llegar. Entonces, bueno, ahí empieza el teatro, ahí empieza. sí, sí. Es una experiencia lo que ustedes proponen, que fue además configurando como una serie eh, digamos, como de mapa o cartografía de relación entre el público
y ustedes que también de alguna manera tuvieron que diseñar algunos mecanismos para que se aprenda a espectar teatro de una manera en particular. Hay como un método que se fue armando, entiendo yo, porque además incorporan desde lo espacial la naturaleza, digo, hay como un modo que fue creando esa comunión entre el público y ustedes, ¿no? En Sí, ese sí, sentido, hubo algo totalmente. de educar, esta palabra es un poco polémica, pero de educar al público en hábitos. ¿Al público qué? ¿En altos? Sí, en hábitos concretos, esto que vos decís, Sí, sí, ¿no? sí. Costumbres. Nosotros insistimos mucho, por ejemplo, en la puntualidad, cosa que era muy... Al principio había mucha resistencia, pero fácilmente y rápidamente se fueron habituando a que el horario había que respetarlo. Entonces les pedimos que lleguen 15 minutos antes y siempre tenemos una tolerancia de 5 minutos, 10 minutos como mucho y somos muy puntuales, por ejemplo, que era algo que no estaba muy habituada a la gente. Eh, para mí es muy importante como el teatro situado, ¿no? Entender el teatro que se hace en cada región y que los que lo hacemos, los hacedores, tenemos que dialogar y dejarnos impregnar por eso que nos rodea. Y para mí la falta, cuando digo falta, estoy pensando mucho en el espacio que no teníamos al inicio, vuelvo a la génesis de la compañía, era un punto de inflexión muy importante y muy positivo. Por eso yo elegí la casa y el espacio que tenemos ahora no dista mucho de lo que es un hogar. Es una casa un poco más grande, es medio galpón, pero tiene una distribución muy parecida a una casa o cabaña típicas de esta región. Con lo que era una carpintería, me están señalando acá, era una carpintería, pero también era el hogar de la familia que es dueña del espacio que alquilamos. Ellos vivían ahí al inicio, después devino en la carpintería del dueño. Pero a lo que iba es que, como no teníamos sala, una de las cosas que yo empecé a apreciar mucho eran las arquitecturas. Entonces, como no tenía una sala versátil típica de Buenos Aires, ¿no? Donde en general son casas, antiguas casas PH o galpones devenidos en salas teatrales, me interesaba mucho no impactar demasiado en esos espacios, que yo los llamo más arquitecturas, porque al no querer modificarlos, tenía obligadamente que adaptarme a ellos. Eh, la primera obra que hicimos fue Pedido de Mano, que es de Chekhov, y bueno, que por suerte transcurre en una casa, así que era muy fácil, digamos, la traslación del espacio ficcional a un espacio real, muy real, que era nuestra propia casa, ¿no? Y ahí se hizo el primer espectáculo, tratando también de jugar con las posibilidades que nos daba ese espacio. Y otro punto muy importante, Martín, que a mí me modificó mucho, es que acá en las provincias, si vos lo sabés, hay, hay existe mucho el ciclo de funciones. Entonces se hacen 2 o 3 funciones y el espectáculo forzosamente se tiene que abandonar a no ser que uno implemente una gira o una salida de su lugar. Para mí era muy importante, para mí y para el grupo de actores, practicar nuestra disciplina, eh, hacer funciones todos los fines de semana. No quería renunciar a esa práctica que yo sí tenía en la ciudad y que agradecía. Entonces había que inventar dispositivos que nos permitieran hacer funciones todas las semanas. De ese modo, la casa, con pocas localidades, con pocas ubicaciones, nos permitía dosificar el público a lo largo del tiempo
y de esta manera no dejamos de hacer funciones, que era lo que yo claro. necesitaba para que los actores, y me incluyo, no perdamos ese entrenamiento que es fundamental para poder seguir evolucionando como actores, como directores, como hacedores del teatro. Qué importante esta decisión. Hay como una toma de posición muy clara cuando uno decide en un espacio o en un territorio, en una provincia, donde no es habitual que haya temporadas regulares y como vos bien decís, son funciones muy específicas que duran un tiempo corto, porque el público se agota, digo, y por un montón de factores que hacen a la disciplina en sí, ustedes toman este riesgo, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer temporada regular y vamos a arbitrar mecanismos para que haya un sostenimiento, para que se pueda desarrollar el espectáculo. Eso es, por lo que yo entiendo, muy novedoso para el espacio. ¿Qué pasó con el resto? Espacio, digo, el territorio. ¿Qué pasó con el resto de grupos, elencos, de ahí, de la comarca andina, al ver que ustedes implementaban esta noción de la temporada regular? En principio, es importante también aclarar, ya que lo estaba por nombrar también, y que me parece eh, que, que es importante hacerlo, que esta región tiene mucha trayectoria teatral y hay mucha gente anterior a mí, anterior al grupo, que ya hacía teatro, o sea, es una zona de artistas la comarca andina, no solamente de la disciplina teatral, sino de la música, de las artes visuales. Entonces ya había mucho antecedente y mucho caldo de cultivo rico para seguir inventando formas de hacer teatro. Eh, Eso por un lado, ¿no? Entonces, sí fue una novedad, yo creo que para ellos, eh, pero no es que me dediqué demasiado a preguntarles. Eh, lo lindo es entender que hacer teatro en espacios no convencionales no es una novedad, no es ninguna novedad. Pero acá, que tampoco era una novedad porque ya había antecedentes de espectáculos que se hacían en casas, sino que lo que trajimos de nuevo es cómo se implementó eso, ¿no? Fue como una decisión para justamente dosificar el público y también para dialogar con la naturaleza, porque me parece que muchas veces se toman espacios no convencionales, pero se los empieza a intervenir para que se parezcan al teatro ese que conocemos. Cuando lo que yo quería era desmantelar eso y dejar al descubierto lo que era el lugar. También por una cuestión política. Digo, si no tenemos, quiero crear de alguna manera una poética de la pobreza, una poética de, de lo menor, de lo pequeño, de De lo lo, íntimo, de lo íntimo y de donde estamos parados. Digo, se puede hacer también con lo poco. Digo, tampoco que sí, eso sea para siempre y que eso no inhabilite la lucha por tener un espacio mejor, por tener mejor técnica, mejor equipamiento técnico, ¿no? Porque lo hacíamos en horario de la tarde para aprovechar la luz natural, o sea, decidí hacer teatro en las condiciones como si fuese un ensayo. De hecho, la primera obra se llamó Ensayo Ruso, que era una manera de darle forma a ese momento íntimo de trabajo de un grupo de actores con su director y que eso tenga un dispositivo que permita la llegada de los espectadores. Que no los llamábamos espectadores, sino invitados. Porque bien, venían a una casa. bien, hasta se corta un poquito. ¿Cómo? Sí, termina la idea, Darío, dale. No, Los no, dos con el eso, vino. que los dos con el vino vamos a terminar borrachos.
Sí, Pero pero bueno, bueno, y en esa intención de incorporar no solamente el espacio, como te decía, sino también la naturaleza. Entonces, bien. el primer espectáculo se hizo en horario de día. Las casas acá en general tienen ventanas grandes, entonces sucedían simultáneamente escenas afuera y dentro de la casa. eh, y sin querer fuimos como hacia un lenguaje más cinematográfico, porque se producían Mm, muchas escenas a lo lejos, que la gente también podía percibir a través de las ventanas. Bueno, fue hermoso el bien. trabajo, ¿no? De descubrir un Sí, sí. lenguaje teatral que en la ciudad no lo hubiese podido desarrollar. Hacia ahí iba a ir, justamente acá Vanessa Hola, comenta Vanessa. maravillosa ensayo ruso, la vi en General Pico. Yo tuve el privilegio de verla en un regional en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, en ese sentido, justo te estaba por preguntar de dónde aparece esta cuestión cinematográfica. Yo también entiendo y creo, al igual que vos, que aparece algo al nivel de los planos, de la iluminación, del modo de pararse en el escenario, inclusive te diría hasta en el modo de actuar, ¿no? Eso por un lado, preguntarte después por qué Chekhov, digo, dónde aparece ahí el amor, y si toda esta cuestión plástica es algo que aparece en tu cabeza y después se traslada al grupo, o es una construcción colectiva. ¿Cómo se genera esa poética y esa singularidad de los espectáculos de teatro casero? Eh, la poética me parece que siempre se genera a través de un trabajo colectivo. Uno tira como coordinador, como director de un espectáculo o como coordinador de un grupo, uno tira unas pequeñas, unos pequeños impulsos, provocaciones que van a rebotar en los otros y eso va a empezar a generar este, una autoría que para mí circula en todos lados. Si bien respetamos los roles, este, porque me parece que son necesarios y organizan el trabajo y lo hacen también más dinámico a la hora de tomar decisiones, sin embargo, todo se discute y circula en los responsables de cada rubro. Eh, Chekhov era porque algo que yo tenía pendiente a lo que no me animaba por una cuestión de respeto y porque siempre se lo considera, bueno, ¿no? Es uno de los referentes del teatro occidental. Eh, y si voy a mi recorrido como actor, todavía tengo el primer libro de teatro que me compré inconscientemente, sin saber quién era, y eran las obras completas de Chekhov, de, con traducción de Galina Tolmacheva, que es una Ajá. rusa eh, este, antirrevolucionaria, ¿no? Que huyó de la Revolución Rusa y se vino a exiliarse acá a la Argentina, discípula de Stanislavski, y que después, bueno, no es que terminó, decidió irse de la ciudad de Buenos Aires también, y vivió parte de su vida en la provincia de Mendoza, y ahí tradujo casi toda la obra dramática de Chekhov. Eh, entonces ese libro me acompañó toda mi vida y toda mi vida quise hacer obras y bueno, hasta ahora la compañía, mira que exageré, hice 4 obras de Chekhov. Me tengo que contener para no seguir, pero me dan más ganas de hacer Chekhov. Por suerte todas las hice me parece que se hicieron con lenguajes de puesta y de actuación diferentes, con miradas distintas sobre cada material. La que vos viste en Río Gallegos era Los Gansos, que era una adaptación de Tío Baña. Eh, y volviendo a tu pregunta, yo creo que la cuestión cinematográfica apareció a partir justamente de, eh, de indagar los espacios en los que decidíamos hacer las obras. Y esos espacios que, como insisto, eran arquitecturas, tenían ventanas,
las ventanas tenían exteriores y en vez de ocultar eso, lo empezamos a visibilizar. Cuando el ensayo ruso se hace en horario diurno, no se necesitó más que el vidrio estuviese lo suficientemente limpio para poder ver. Y cuando se hizo Los Gansos, que es una adaptación de Tío Vania, la iluminación, que estaba a cargo de Juliana Benedicti y Brian Mustafa, se dedicaron a poder iluminar el afuera, que era una tarea bastante complicada, porque era de noche y porque es un espacio donde te traga, es una boca de lobo, digamos, el afuera, ¿no? Pero bueno, se Sí, pudo hacer también. y justamente quería ir ahí, bueno, primero hacer una salvedad, que es verdad, yo no vi ensayo ruso, ya estoy borracha, la que vi fue los gansos, eh, bueno, eso, viste, nobleza obliga, cuando uno comete un error hay que denunciarlo, no pasa nada. Pero no, me quiero volver a la cuestión del trabajo en equipo. Hay un profesor de actuación, Alejandro Catalán, con el cual yo estudio, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que él dice siempre mucho elenco, poco grupo. ¿No? Digo, también es muy notable esta cosa de cómo se fue conformando el equipo y también la rigurosidad con la cual ustedes trabajan cada rubro, ¿no? Cada parte de la puesta en escena, la importancia de mirar en equipo. Y traigo a Juliana, porque cada vez que he visto espectáculos iluminados por ella, realmente hay un trabajo muy notable, muy preciso. Me acuerdo de Las Joyas, que fue lo último que vi, ahí en Lago Pueblo este verano, antes de la pandemia, que ahora vamos a pasar a la pandemia. Nada, rescatar eso, ¿no? El gran trabajo en equipo que hacen. Ahí, bueno, el trabajo en Las Joyas, ya que lo traes, también es un trabajo sobre dos cuentos de Chekhov, pero para salir de Chekhov, lo que quería aclarar que Las Joyas es un trabajo de Juliana en equipo con Brian, que es el Con otro Brian también, iluminador. exacto. Eh, el trabajo a mí me gusta más el trabajo, la palabra colectivo de teatro ahora, ¿viste? Porque el grupo se llama Compañía Teatro Casero, pero compañía me remite a algo más antiguo de una manera de pensar el teatro, compañías de antes. Yo ahora lo quiero pensar más como un colectivo, como un trabajo en equipo, como te decía antes, a pesar de que hay roles y respeto eso, me gusta que exista, no es que se va a consensuar, ¿no? Si hay una vestuarista, finalmente ella va a decidir, va a tener la última palabra en ese rubro. De todas maneras, se llame como se llame, compañía, colectivo, grupo, puro grupo, siempre es trabajoso el trabajo entre seres humanos, eso también hay que denunciarlo, es así y no es ningún problema, simplemente hay que abrazarlo y hay que ver cómo se va creando y evolucionando con las dificultades que se van presentando todo el tiempo. Eh, pero a su vez los que hacemos teatro entendemos que eso es parte de y no, por lo menos a mí me apasiona también esa parte del teatro, ¿no? El trabajo con lesotres. Yo siempre digo que es como una escala menor de lo que es una sociedad, un grupo de teatro. Y que cuando funciona bien, cuando hay dentro de todo cierta salud en el funcionamiento, así debería funcionar una sociedad también, con las diversidades que debe contemplar un grupo, con los diferentes rubros, como hablábamos antes, con los diferentes pensamientos, que siempre vamos a pensar diferente, y está bien que sea así, y ver cómo eso igual no impide que sigamos adelante, que produzcamos y que hagamos teatro. Me parece que ahí es donde surge la riqueza, aunque a veces Bien. duela, porque uno tiene que ceder, y Sí, ceder a veces a uno. claro.
Sí, sí, hay que aprender a construir ¿Me escuchó? aún en el disenso, en la contradicción, las rispideces, digo, ¿no? Es como para mí muy valioso poder sostener esos espacios que funcionan en definitiva como laboratorio, pero no solo para que uno vaya creciendo en términos artísticos, sino también hay algo que se da en torno al desarrollo humano. En función de eso, bueno, veo que a partir de la pandemia generaron algunas piezas audiovisuales. Dos preguntas. Una, ¿cómo gestionó el grupo esta situación inusual? Y la otra, ¿qué te pasa a vos? ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto a las funciones de las obras de teatro que se transmiten por streaming, el teatro filmado, dicen algunos? Digo, meternos un poquito ahí. La primera pregunta no la llegué a escuchar porque se entrecorta, Martín. Se cortó. Bueno, la reformulo, que es básicamente cómo gestionó el grupo la pandemia, el parate total de actividades, dejar de ir a la sala, dejar de hacer funciones, dejar de sostener también espacios de formación, porque también ustedes trabajan en esa línea. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, como en el resto del país, tuvimos que suspender las funciones, tuvimos que cancelar también las clases de teatro que nosotros en marzo o en abril en general comenzamos con los talleres anuales y nuestros propios ensayos de las futuras producciones también se vieron afectadas, porque también, como te decía, la comarca comparte dos provincias y acá la frontera está absolutamente cerrada, a pesar de que no hay casi casos de coronavirus, está muy controlado. De hecho, hay gran parte de la población que está exigiendo que se abra la frontera, porque acá es una comunidad que comparte pueblos diferentes, pero que la gente tiene que ir a trabajar de un lado o del otro. Bueno, así que en ese sentido se nos complicó igual que a todos con 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 esta adición de que tenemos la frontera cortada acá a metros del teatro. Entonces, muchos compañeros quedaron del otro lado de la frontera, están en la provincia de Río Negro, nosotros en Chubut, y de este modo no nos podemos juntar ni aunque quisiéramos en forma clandestina, no hay modo. Entonces, las actividades se vieron canceladas. Nosotros apoyamos y acompañamos las medidas sanitarias, pero también entendemos, como el resto de nuestros colegas del país, que hay que pensar protocolos, medidas para que la actividad vuelva a funcionar en la medida que se pueda, porque nosotros vivimos básicamente de la docencia. Las funciones también nos significan una entrada de dinero, de hecho hemos cancelado giras que teníamos en abril. Eh, y bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es intentar sostener las redes sociales a través de algunos contenidos. No tengo todo el tiempo que quisiera, es una paradoja lo que digo, porque ahora lo que más hay es tiempo, pero no tengo todo el tiempo porque lo estoy dedicando un poco a las clases virtuales, que es mi sustento económico, pero no tengo todo el tiempo que quisiera para seguir creando contenidos para las redes, pero sobre todo, más que para las redes en general, para el público de teatro casero. O sea, crear pequeños contenidos para el asiduo que viene acá y seguir sosteniendo el vínculo con ellos, con la gente de nuestra comunidad. Hemos hecho algunos, son en formato de audiovisual. Por suerte tenemos a Kevin Orellanes, que es mi compañero, que vos lo conocés. Es un especialista en los audiovisuales, entonces tiene muchas herramientas para poder acceder a ellos, porque los teatristas, los actores, los directores, por lo menos yo no sé un comino de estas herramientas digitales y bueno, entonces para poder producir algo con un poco más de vuelo, está bueno contar con personas que manejen esos territorios. Un Como poco Kevin, eso, o en sea, este caso, es un genio. con Kevin en este caso.
que hace cosas Y bueno, hermosas. sí. Y bueno, eso, las actividades fundamentales, o sea, fue lo primero que se paró. Nosotros hemos resistido hasta el 15 de marzo, hicimos funciones. Ya ese fin de semana la gente nos preguntaba si igual iba a haber función, algunos decidieron no venir, después de hacer sus reservas, o sea, ya se veía eh, el temor del público. Eso es algo que me preocupa, ¿no? Porque a pesar de que se hagan protocolos o se permita volver a hacer teatro, ¿cómo la gente no va a perder ese miedo, ¿no? Va a pasar, pero bueno, Sí, me parece que se va a activar estamos, muchísimo más el encuentro en pequeño formato y el teatro de cámara, de alguna manera. exacto. Se va Sí, a sí, valorizar estamos, más el teatro alternativo. Te interrumpí, me sí. parece. No, 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 pues yo te interrumpí a vos, disculpa. No, pensaba en esto que decías, Darío, de que sí, digo, viste que todo es medio como contrafáctico, hipotético, no sabemos bien qué va a pasar, cuándo se va a volver, de qué manera, pasamos de pensar cómo, de imaginar cómo va a ser esa vuelta, ¿no? Y especular sobre eso a directamente a tratar de generar protocolos para forzar ese regreso y mientras tanto tenemos la virtualidad, los espectáculos que se pasan. Ustedes decidieron no subir funciones de teatro casero y también hay una decisión. ¿Qué Sí, pensás que va a pasar con eso? mira, con respecto a eso, al teatro online, como se dice, aclarar siempre que es un documento, eso que se está mostrando, es un registro, en general está muy mal filmado o a cámara fija. Eh, no es, para mí no es teatro y respeto de todas maneras la gente que lo hace porque también para muchos significa una entrada de dinero. A nosotros se nos suma que como los espectáculos los tenemos filmados en nuestro espacio, que es chico, entonces no hay profundidad suficiente para la cámara, hace que el registro sea mucho más deficiente en su calidad y en lo que puede ofrecer. Entonces, con menos razón me dan ganas de subirlo a las redes y prefiero esperar. Eh, Bien, eso me está bien, prefiero está bien, esperar a sí, que la gente vuelva al teatro, que nos volvamos a encontrar. me pasa lo mismo. Yo tampoco quiero en lo particular subir mis espectáculos y también Espacio Tole Tole ha decidido por el momento no subir los materiales que en realidad tenemos disponibles de espectáculos que han hecho temporadas. Es un posicionamiento que por ahora sostenemos que no va en detrimento de la decisión de cada uno de las y los teatristas que sí lo hacen. Digo, entiendo que esto va a convivir, que va a ser una práctica que se va a extender en el tiempo, porque a raíz de eso seguramente en lo sucesivo los espectáculos se van a filmar con más calidad y también hay materiales a los Totalmente. cuales la gente, digamos, de distintos puntos del país accede. Digo, me parece que no hay que pelearse sino con la tecnología, sino entender que todo puede convivir, que somos parte de un cambio y que el teatro a lo largo de los siglos fue modificándose y seguramente hay gente que va a brevar en esas prácticas y que vamos a aprender un montón de cosas, a analizar también que se puede generar teatralidad utilizando estas herramientas que ya existían, digo, pero bueno, entender ahí la teatralidad y analizarla con otras herramientas, digo, con esta pandemia que nos medió. Julieta Alfonso nos decía que quiere conocer, Julieta, que es actriz y gestora cultural, que quiere conocer allá Teatro Casero, La Salita, dice. Así que bueno, nada, ojalá que pueda ir cuando se abran los caminos. Nos va Cuando se quedando poco abran las fronteras. tiempo, que abran las fronteras, nos va quedando poco tiempo, no sé si tenemos alguna pregunta, a ver, ahí me pasa, o vos querés agregar algo, como para ir cerrando, yo me tomé todo el vino.
No, sobre lo último que decías que te escuchaba muy fragmentadamente porque la conexión está muy débil, pero fui rescatando, me parece, y reconstruyendo tu idea. Sí, yo creo que toda esta situación visibiliza un poco la precariedad en cómo se filman los espectáculos, ¿no? Y la más grave me parece que es la precarización en la que estamos nosotros los trabajadores de la cultura, que por suerte algunos movimientos rápidos hizo el Instituto Nacional del Teatro para paliar la situación en la que nos encontramos, pero que va a haber que revisar un poco nuestra situación a futuro eh, para que cuando sucedan estas eventualidades pandémicas o de otro carácter, sea cual sea, no quedemos tan a la intemperie, ¿no? Tal Porque cual. algunos estamos en situación formal de trabajo, como es mi caso, pero muchos actores, teatristas, etcétera, están en una situación distinta, o sea, no tienen una entrada de dinero regular y eso es muy desesperante para el que le pasa, ¿no? Por Entonces, supuesto, coincido con vos, Darío, estamos en una situación de indefensión, somos trabajadores informales, precarizados, y la ayuda del Estado, los distintos fomentos, las líneas de subsidio, no van a alcanzar a un montón de trabajadoras y trabajadores de la cultura que no solamente incluye a los artistas, sino a todo el colectivo y a la comunidad que forma parte del quehacer teatral. Eso tampoco hay que olvidarse, ¿no? Desde los boleteros, los iluminadores, los técnicos, siempre hay que tener presente, porque hablamos en este tiempo de los artistas, pero toda esta comunidad la conformamos un montón de seres humanos que también están pasando un montón de situaciones. Estamos llegando al final. Quiero aprovechar el contacto para mandarle saludos a todo el equipo de Teatro Casero, a Kevin, agradecerte a vos, te quiero un montón, yo tengo muchas también, ganas de verte y espero que esto se pase pronto. Y no sé, te dejo a vos para que cierres y te agradezco mucho, mucho el tiempo y tus ganas de formar parte de las charlas de Tole Tole Teatro, que siguen el miércoles que viene a las 22 horas con la presencia de Alan Robinson, que va a hablar sobre teatro y diversidad. Así te hago el pase, y diversidad mental. Te hago el pase a vos para el cierre, Darío. bueno, muchas gracias, qué honor y qué responsabilidad. Nada, muy agradecido de participar también. Alguien por ahí posteó cuando difundías nuestra charla, se quedaron con ganas de charlar, porque la otra vez charlaste vos conmigo, al revés. Igual creo que jugamos un poco al entrevistador y al entrevistado y que tratamos Total. simplemente de seguir pensando nuestra actividad, de que esté activo el encuentro de alguna manera. Creo que por más que a veces pataleemos contra estos soportes digitales y estas virtualidades que anulan nuestros cuerpos y quedamos reducidos a una partecita y a un cuadradito, de alguna manera nos permite seguir encontrándonos, sabiendo cómo está el otro, cómo están en otros lugares del país, haciendo federalismo, que es todavía algo que hay que seguir pensando. En nuestro país, en muchos organismos públicos tienen que seguir pensando qué carajo es el federalismo y bueno, en todo esto que hablábamos antes, ¿no? Rever la precarización en la que se encuentran los trabajadores de la cultura, y seguir haciendo lo que hacemos, que es lo que más nos gusta, seguir cruzándonos, que es lo que permite que el teatro siga creciendo. Yo agradezco profundamente haber hecho tu obra. Creo que también parte de, de, de nuestro vínculo está muy enriquecido por este enroque que hicimos los dos. Vos santacruceño que se fue a vivir a la capital y yo un pobre porteño que se vino a vivir a las provincias. Ahí hay algo que nos aúna, nos emparenta, nos espeja y que ahí también radica la fuerza de nuestro vínculo y ahí debería radicar la fuerza del teatro, digo. Eh, eh,
Mi papá era judío y viste que los judíos se caracterizan por la diáspora, por andar por todo el mundo, por haberse salvado huyendo de otros lugares. Y él decía que se casó con una santiagueña, goy, bien aindiada, morocha, hermosa, mi mamá. Decía, la mezclarse es salvarse. Eh, y es una frase que él decía siempre y me parece hermosa y que tiene que ver con abrazar la diversidad y dejarnos de joder un poco y estar atentos a eso, a ese ejercicio todo el tiempo. No solamente Bueno, denunciarlo, sino de practicarlo. nada más que No, agregar, me quedo con esas palabras con las cuales coincido profundamente, en las cuales también a las cuales también me abrazo, así que bueno, te mando un beso grande y te agradezco por el tiempo y ojalá nos podamos ver pronto. Eso. ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, Gracias, y viva Darío, la patria. y viva, que Hasta viva. luego. Gracias. Hasta luego.